Lo que es el acompañamiento que veíamos en noviembre y diciembre, pues es ir viendo distintas áreas. Hemos visto el acompañamiento en la vulnerabilidad, en el duelo, que nos decía en los meses anteriores Jorge Andrés, y ahora con David en la juventud, si Dios quiere, nos quedará en la pobreza, en la vulnerabilidad. Jorge nos hablaba de los enfermos, con Juan Pedro, delegado de Cáritas Diocesana en mayo, y en la catequesis con José Francisco Concepción Checa, el párroco del Salvador, Checa, como le decimos todos, en catequesis, en el mes de junio. Pues bueno, pues ahora ya te dejo, David, con la palabra. Gracias por atendernos en este miércoles, que todavía resacados de la Semana Santa, y en medio de tanto trabajo. Gracias por tu disponibilidad desde el primer momento en aceptar esta invitación, y quedamos todos en tus manos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, feliz Pascua. Bien, pues la invitación, la verdad que agradecido también de poder estar esta tarde con ustedes. Y bueno, parto del inicio, les voy un poco a situar, nos vamos a situar, voy a compartir pantalla para así no perder mucho tiempo, ¿no? Les comparto la pantalla, vemos un poco la estructura de la tarde y después ya nos metemos en materia, ¿vale? A ver si comparto por aquí, así, y ponemos por aquí. Bien. Bien, pues el tema que me proponían era el acompañamiento a los jóvenes, y la idea en esta tarde, deja un momento que esto no me termina a mí de... Se está viendo lo que comparto, sí, pero no sé si en modo presentación o en el PowerPoint. Juan. Se te ve toda la pantalla del ordenador. En modo presentación, ¿verdad? Vamos a volver a compartir. Aquí, a ver si así. Ahí. Ahora sí. Ahora se ve solo el PowerPoint. Perfecto. Bien, pues... sí. Que me pase la diapositiva. Bueno, pues vamos a ir al método tradicional, porque si no pierdo tiempo. Siempre las cosas del directo. Bueno, lo vemos así, que yo creo que se ve también, y lo tenemos. Bien, pues un poco lo que iba a situar el planteamiento de la tarde, en estos puntos, han ido abordando todo el tema del acompañamiento, por eso es en este primer punto. Simplemente algunos aspectos, como no sabía muy bien cómo se había abordado hasta ahora, voy a plantear de manera muy breve algunos aspectos, un acompañamiento entendido más general, otro más concreto, ¿no? Y por esa amplitud que tiene al hablar del tema de acompañamiento. La importancia de acompañar y discernir. Estamos hablando del acompañamiento a los jóvenes, indiscutiblemente no son solo jóvenes, no está especificado, no podemos solo pensar en jóvenes que tengamos, por ejemplo, en un grupo de catequesis, aunque también, pero posiblemente jóvenes que tenemos en un colegio, en un instituto. Bueno, es un acompañamiento más amplio. Acompañar y discernir cómo esas dos realidades, esos dos aspectos están unidos. Después nos adentraremos más concretamente en lo que es el acompañamiento y el discernimiento en la pastoral juvenil, ¿vale? Abordando un poco cómo acercarnos en estos distintos tipos de acompañamiento a la realidad
de los jóvenes. Algunos aspectos a considerar y en último punto, el cuarto, si más o menos nos da tiempo y llegamos, algunos aspectos sobre el acompañamiento personal, ¿vale? Es verdad que en todo este rato que voy a estar hablando, descubriremos que seguro que hay mucho de común en otros aspectos, en otros ámbitos del acompañamiento que ya hayan trabajado, ¿vale? Lo específico y lo concreto de los jóvenes, pues lo ahondaremos un poco, pero lo vamos a ir también seguro que hasta de la experiencia personal de ustedes mismos, ¿no? Y bueno, pues terminaría con esa definición, las características, el perfil del acompañante y un poco a la luz de Maús, ¿vale? Parece que hoy las lecturas de este miércoles nos van a ayudar bastante, tanto la primera lectura de la Eucaristía como el Evangelio. Pues vamos a comenzar tanto con este momento de oración inicial, con esa primera lectura de la Eucaristía de hoy, y bueno, pues si llegamos hasta el final, concluiremos un poco con una reflexión en torno a Emaús. Pues bueno, les invito a situarnos en este primer momento en clave de oración y para ello pues comenzamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el texto: Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: Míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Como yo voy a hablar mucho, encontré una pequeña reflexión del Papa que nos puede situar, unido a este texto, en el tema que vamos a abordar en esta tarde. La primera curación que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles es la de un hombre paralítico de nacimiento que pedía limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. Pedro y Juan se dirigen a rezar hacia las 3 de la tarde. Y es la misma hora en que se ofrecía el sacrificio y en la que Cristo murió en la cruz. Al ver al paralítico, los apóstoles lo miran y le piden que él a su vez los mire, creando así una relación de miradas, un encuentro real entre personas, que es donde a Dios le gusta manifestarse. A continuación, Pedro le dice: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano lo levantó. El mendigo no obtuvo dinero, sino que recibió el nombre que salva, Jesús de Nazaret. Aquí también vemos el retrato de una iglesia que mira al que está en dificultad para crear relaciones con significado, puentes de amistad y solidaridad. Es el rostro de la iglesia sin fronteras, que se siente madre de todos y que vive el arte del acompañamiento, que se caracteriza con la delicadeza que se acerca a la tierra sagrada del otro.
Así nuestro caminar tendrá el ritmo sanador de la proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, y que al mismo tiempo sana, libera, alienta el madurar de la fe. Pedro y Juan nos enseñan a no poner la confianza en los medios, que siempre van a ser útiles, sino en la verdadera riqueza que es la relación con Cristo resucitado. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater. Bien, pues situados con el texto de Hechos de los Apóstoles y esta reflexión también que nos sitúa un poco del Papa Francisco, entramos en materia. En el primer punto abordamos el acompañamiento. Les decía, que seguro que ya lo han abordado, pero me parecía un aspecto importante, interesante volver a retomar. ¿Por qué? Es verdad que alrededor de la palabra acompañamiento, acompañar, podríamos decir que hay como muchos significados. Escuchar, proponer, cuidar, educar, formar, caminar juntos, aconsejar, animar, orientar, discernir. Hay una consideración, podríamos decir, amplia de lo que es acompañar, pero después también hay una consideración que podríamos decir que es más concreta, algo más estricto, en palabras de algunos autores. El acompañamiento, en este sentido amplio, utilizando palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, número 24, seguro que a todos nos suenan estas palabras de primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, dice: la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. Y en el número 44, dice, tomando referencia a un documento de la Iglesia, Familiaris Consortio, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Bueno, no hace en estos números alusión directa a los jóvenes, es cierto, ¿no? Pero si volvemos a hacer una relectura de estos números, ¿cuánto nos podría ayudar también considerarlo a la hora de situarnos ante la realidad de los jóvenes, ¿no? Ante los jóvenes concretos que conocemos, ante los que tenemos relación, pues, posiblemente de manera esporádica, pero acompañar todos sus procesos, por más duros y prolongados, porque esto es una cuestión que a veces pues, nos genera hasta un poco de desesperación, ¿no? Los procesos son prolongados, ¿no? También los procesos de nuestra propia vida, ¿no? Son procesos de toda la vida. Y acompañar con misericordia y paciencia. Pero también la palabra acompañamiento la podemos entender, por tanto, como en sentido estricto. A él se refiere también el Papa en el número 169 de Evangelii Gaudium. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario, ¿no? En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes de pastoral pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse la sandalia ante la tierra sagrada del otro. Es la misma idea que utilizaba el Papa Francisco en la reflexión que escuchábamos ahora hace un momento. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de esa proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere, aliente a madurar en la vida cristiana. Y después continúa
abordando el acompañamiento espiritual. Como síntesis, podríamos hacer nuestro, el número 122, de un documento que fue el preparatorio para el Sínodo de los Jóvenes. Después salió un documento final del que haremos referencia también, y el documento Christus Vivit, del que también... Es que escuché algo, pensé que... Vale. Del que también haremos alguna referencia en este momento, ¿no? Dice: las respuestas recibidas de algunas conferencias episcopales comprenden el acompañamiento en un sentido amplio, incluyendo reuniones ocasionales, buenos consejos, momentos de confrontación sobre diferentes temas. Para otros, es algo muy específico en la perspectiva de un coaching cristiano, dice. Quienes acompañan pueden ser hombres y mujeres, religiosos y laicos, parejas. Además, la comunidad juega un rol decisivo. El acompañamiento de los jóvenes por parte de la Iglesia asume así una variedad de formas, directas e indirectas, que intercepta una pluralidad de dimensiones y utiliza múltiples instrumentos, según el contexto en el que se coloca y el grado de participación eclesial y de fe de quienes ha acompañado. Claro, cuando nos planteamos el acompañamiento de los jóvenes, voy a cerrar yo mi WhatsApp. Cuando nos planteamos el acompañamiento de los jóvenes, no estamos haciendo, aunque creo que en el fondo lo tenemos también incorporado, el acompañamiento de jóvenes cristianos, pero no de manera exclusiva. Y los jóvenes de un colegio, de un instituto, ¿y qué acompañamiento le hago o le puedo ofrecer yo? Aunque no se dé cuenta, aunque no lo esté planteando y no lo esté pensando como acompañamiento él o ella, pero mi actitud, el estar día a día, el compartir vida, a veces hasta dedicar tiempo que puede parecer no muy fructífero, no es inmediato el fruto, pero es el estar. Y eso también es signo y es acompañamiento general, es cierto. Pero a veces si no se da esa presencia en determinados ambientes, en determinados lugares, posiblemente va a ser más difícil que se pueda dar otro tipo de acompañamiento ante una pregunta, ante una situación de vida, ante lo que pueda surgir porque lo están viviendo y porque descubren posiblemente en ti o en quien acompaña alguien que está disponible. Alguien que está disponible. ¿Vale? Bien, por eso me parecía importante comenzar con este primer punto, ¿no? Este acompañamiento, no solo de manera, me reúno contigo cada 15 días o cada mes y hablamos de cómo te va la vida espiritual, de cómo te va tu proyecto de vida, etcétera, sino también un sentido amplio del acompañamiento y que puede generar o no, pero bueno, es como salió el sembrador a sembrar y se siembra esa semilla, ¿no? Bien, situados en este contexto, paso al segundo punto, que es acompañar y discernir. Adentrarnos en la realidad del acompañamiento nos puede remitir inicialmente a nuestra experiencia. Alguna persona que nos ha acompañado, que estoy viviendo el acompañamiento ahora, estoy siendo acompañado por alguien, estoy yo acompañando a alguien. Alguna persona que puede estar una experiencia positiva, pero también hasta una experiencia negativa, fruto del acompañamiento. Entonces aprendemos también de circunstancias o de situaciones que son negativas, ¿no? Y eso nos ayuda también a decir, pues, esto sí o esto no, y esto no debería ser. Y eso también nos va a nosotros dando forma en cómo podemos acompañar. Posiblemente se ha acudido a una persona para que nos acompañe fruto de una dificultad, un momento difícil, eso a veces pasa también, puede pasar en los pueblos, está atravesando un momento difícil y quiere hablar. Y es un momento de acompañamiento puntual, puntual. Puede que no se vaya a generar otro encuentro, puede que sí, pero se crean lazos y son lazos fruto de la confianza. Posiblemente cada uno de nosotros hasta podría hacer memoria de su propia experiencia, de esos encuentros, de ese acompañamiento que ha ido marcando su vida.
una mirada a la historia de cada persona nos remite indiscutiblemente a múltiples personas que se han cruzado en la vida de cada uno y que de una u otra manera han compartido momentos e instantes. En este tema, a veces cuando con los jóvenes, todo el tema de la confianza, el tema de la amistad, es que yo le dije pero no me dijo a veces, ¿no? Bueno, pues estamos hablando posiblemente de adolescentes, ¿no? Pero que marca determinadas heridas de su vida, marcan la posibilidad de compartir o de hablar. De eso cuando el Papa Francisco hablaba de acercarnos al otro como tierra sagrada. Claro, conocer es como el primer paso, ¿no? Es decir, primero yo te miro y te descubro, intento no ir con ningún prejuicio, ningún juicio que por lo menos me condicione a acercarme a ti, ¿no? A decir aquí estoy, si no verbalmente, pero sí estoy aquí, ¿no? Pero a veces, ¿por qué no se acercan? Claro, ¿qué historia hay detrás? ¿Qué historia hay detrás? ¿No? ¿Qué me dice a mí que puedo confiar en ti? ¿Qué me dice que puedo confiar en ti? Entonces, esa mirada a la historia de cada persona, que no vamos con el interés de conocer por tener mayor información, pero sí que cuando conocemos a alguien y más lo descubrimos, claro, conocer su historia nos ayuda a comprenderlo mejor y a poder también acompañar mejor. La historia nos recuerda cómo se han ido formando pequeñas comunidades, pequeños pueblos, que han ido creciendo fruto de ese acompañamiento de unos con otros. Es decir, posiblemente a todos nos hemos aprendido o hemos memorizado grandes hombres y mujeres de la historia que han marcado, sí, pero son personas que sin todo un batallón de personas detrás que han trabajado, que han acompañado, que han estado, no se hubiese tejido la historia de los pueblos y de las ciudades, ¿no? Por tanto, qué importante es en nuestro acompañamiento con los jóvenes, en nuestro estar con ellos, ser conscientes de que estamos colaborando, siendo instrumentos de una historia que lo que nosotros queremos no es ser protagonistas de esa historia. No quiero yo ser el protagonista, el conquistador de ninguna historia, de ninguna vida. Y tampoco quiero al joven con un afán de reclutamiento, sino que quiero acompañarte y quiero que tu vida dé y sea lo mejor que está llamada a ser. Y porque te quiero, básicamente, porque te quiero, ¿no? Ese acompañamiento es propio de la dinámica humana y lo tenemos en la Sagrada Escritura. Descubrimos cómo pues tenemos personajes como Moisés, como Josué, como Aarón, la Biblia, haciendo alusión a un autor, Salvador García Sanemeterio, del que les hablaré después de un libro que les puede servir. Dice, en la Biblia el proceso de crecimiento y de encuentro con Dios se expresa frecuentemente con la imagen del camino, que muestra la necesidad de contar con la ayuda de otras personas. Ellos, en su caminar con otros, también iban descubriendo y confiando en que Dios no abandona a su pueblo, convirtiéndose ellos en acompañantes acompañados. Posiblemente esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y lo volveremos a escuchar en algún otro momento. Se podría afirmar que el primer acompañante es Dios, y desde esa cercanía llama a otros a ser instrumentos suyos de acompañamiento. La historia de la Iglesia nos habla también de grandes maestros en el acompañamiento. En la Iglesia ha habido, por tanto, escuelas y corrientes de espiritualidad que daban importancia especial a la función de orientar en los caminos del Espíritu. En relación al acompañado, es cierto que posiblemente en el momento actual, definir de manera exacta el momento actual es muy complejo, básicamente porque hasta generalizar sobre los jóvenes, el Papa Francisco hace alusión a ello en Christus Vivit, es un error. Tenemos que hablar no de los jóvenes en general, sino que cada realidad, cada circunstancia, el tema de las generalizaciones, creo que siempre son erróneas, pero es verdad que hay aspectos que, dada la circunstancia social y el momento que se está viviendo, son comunes o a todos, a jóvenes y a no tan jóvenes, nos pueden afectar. Y un tema es el tema del individualismo.
el reconocer que necesito del otro. ¿Vale? El reconocer que necesito. Mi sobrina tiene 4 años, tiene 3 años, perdón, y claro, a ella ya le encanta decir yo lo hago sola. Y dices tú, pero el individualismo está en casa. Es decir, es una cuestión que vale, que todos cuando somos pequeñitos y tal, y esa autonomía, ¿no? Y que un poco también nosotros potenciamos de una forma u otra que la persona sea autónoma, que sepa defenderse, que sepa bueno, pues desarrollar una actividad sin tener que estar continuamente dependiendo de otros, ¿no? Dar autonomía supone también madurez, supone crecimiento. Pero en este aspecto, el tema del individualismo a veces es porque en ocasiones también nos imponemos, también nos viene a veces impuesto desde fuera, el hecho de que yo debo saber, yo tengo que saber, yo tengo que hacer solo, porque si no, parece que pierdo valor. Y reconocer en el momento dado que necesito del otro o la ayuda del otro, pues no siempre, ni jóvenes ni mayores, lo descubrimos. Y a veces nos tenemos que ver bastante tocados y hundidos para sacar la manita y a ver si alguien ve la manita. Y claro, pues siempre el Señor también a veces envía a instrumentos, ahí a veces esa barquita piloto que se acerca a los barcos enormes y que echan una mano, ¿no? Que echan una mano. Pero es que a veces esto es complejo. Y a los chicos, cuando, sobre todo adolescentes, sobre todo, pero jóvenes también, reconocer que se necesita ayuda o compañero de camino, posiblemente ya lo tienen, sus amistades, pero no se abren por miedo a perderlas en ocasiones, o a su familia, pero ¿cómo le digo esto? ¿Cómo no? Y a veces viven o vivimos, porque en esto yo creo que todos podemos experimentar esto, vivimos esto muy hacia adentro y nos flagelamos o nos exigimos, mejor dicho, tener que vivirlo de manera aislada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo? Pues a veces esto no es porque nosotros pidamos ayuda, sino porque alguien que está cerca nos pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y es una pregunta a veces muy sencilla. Vale, perfecto. Siempre recuerdo una experiencia, y esto es personal, cuando me preguntaron ¿cómo estás? Bien. Entonces me dijeron, vale, los que te queremos sabes que no estabas bien, pero yo simplemente te pediría que no me mientas. Eso me destrozó a mí personalmente, ¿no? Me destrozó personalmente. Pero eso me ayudó a darme cuenta de algo que posiblemente yo mismo estaba negando, y era la necesidad de que me ayudasen, de que me ayudasen. Claro, reconocernos que esto no es que nos haga más frágiles ni nos haga menos, sino al contrario, reconocer esto yo creo que es nuestro principio de fortaleza, de empezar a construirnos sobre roca, si queremos decirlo, ¿no? Bien, sigo avanzando. Por tanto, el acompañamiento hoy no es una forma camuflada de esa antigua dirección espiritual que posiblemente podríamos o tuvimos experiencia o nos puede contar alguna persona que tuvo posiblemente momentos espléndidos en otro momento de la historia de la Iglesia. En esta época más reciente y en algunos casos sirvió para que el clero, ¿no? Dice este autor, un poco hiciese una colonización de las conciencias de otros. Esa mala experiencia, ¿vale? Que no era propiamente acompañamiento, esa mala experiencia es quizás uno de los motivos que hizo desaparecer de la práctica pastoral de la Iglesia, de nuestro entorno, un ministerio que en la actualidad se ha vuelto a considerar necesario y fruto de esta escuela de pastoral. Es decir, se ve necesario volver a dedicar tiempo, a profundizar, a reflexionar, a compartir sobre la necesidad del acompañamiento como un ministerio, ¿no? Bien, sin embargo, considerando todo ello como aspectos que influyen negativamente, que pueden darse todo el ambiente a veces social, muchos jóvenes, y decimos, ¿cuántos son muchos jóvenes? Entendamos el tema del acompañamiento en esta amplitud, ¿vale?
No lo reduzcamos solo a pensar, muchos jóvenes se acercan a que cada mes nos acompañen. No, eso no es mucho, eso es verdad. Pero posiblemente cuando, no sé si han tenido la experiencia, cuando nos ponemos a tiro o generamos espacios donde se genera un poco de confianza, hablan, preguntan y descubrimos que están buscando. Y eso es acompañamiento. Eso es generar un espacio para acompañar, donde posiblemente nuestra mayor tarea no sea la de dar siempre respuestas, sino la de ayudar a generar y suscitar preguntas. Y cuando la pregunta, a veces le digo a los seminaristas, cuando la pregunta se genera y es lo más corto, lo más corto, lo más corto posible, es la mejor pregunta, porque va al qué, al cómo, al dónde y al cuándo. Cuando las preguntas son muy largas y en la pregunta que yo te formulo ya está la respuesta que quiero escuchar, estoy condicionando a quien le estoy haciendo la pregunta. Entonces, a veces en todos estos ámbitos, los espacios que se nos pueden dar, es generar la pregunta y dejar hablar, y dejar hablar, y nosotros escuchar y acoger. Y a veces reformular lo que nos han dicho. Entonces, oye, entonces tú me dijiste, y entonces lo que tú estás diciendo, ¿no? Y posiblemente escucharlo hasta sorprende. Pero es que esa tarea tan sencilla a veces nos cuesta, porque fruto de nuestra experiencia vamos ya con una respuesta, pero es que posiblemente no tienen ellos esa experiencia, o su experiencia es distinta. Por lo tanto, qué importante es generar esos ámbitos y espacios de escucha y de generar preguntas, ¿vale? Bien, por tanto, cuando esto se da, decía acompañar y discernir, se da también la posibilidad del discernimiento. En el acompañamiento, al igual que en la pastoral juvenil, en definitiva, lo que nos está enfocando a ayudar a un discernimiento vocacional. Entendamos el término vocacional también en un sentido amplio, ¿vale? Es decir, al final es descubrir y secundar la voluntad de Dios en nuestra vida, o sin poner ese ámbito de fe o ese aspecto de fe, el que nosotros, hombre, pues siempre faltaría más, ¿no? Pero bueno, posiblemente alguien se acerca en estos diálogos porque no sabe qué carrera elegir y hay que ayudar a, oye, pues a ahondar, a descubrir, ¿no? Bien, por eso sigo un poco, discernir por tanto no es solo considerar una llamada y una respuesta en este discernimiento, que es importante. A veces hacemos mucha alusión, Dios llama, o ¿a qué estás llamado? ¿Y tú qué respondes? Bien, son dos pasos. Pero tenemos que considerar la confrontación. Es decir, ¿cómo voy yo esto que he descubierto, que estoy descubriendo interiormente y que posible comparto contigo? Que yo estoy intentando dar una respuesta o he dado una respuesta inicial, pero hoy, ¿cómo lo estoy viviendo? Hoy, ¿qué puedo decir? Después de haber escuchado esto y dar una pequeña respuesta o dar una respuesta, yo hoy cómo actualizo, cómo lo confronto con la realidad. Y esto, más que teoría, es ayudar a quien tenemos cerca a decir, vale, pero tú, cuando hiciste esto, ¿cuáles fueron tus sentimientos interiormente? Y no estoy hablando de sentimentalismo, ¿no? Sino la lectura de lo que esto generó en nuestra vida. ¿Esto qué generó interiormente? Ayudar a hacer esta lectura es importante porque es una confrontación en definitiva. Por tanto, a veces lo que nos puede pasar y se nos puede dar también con jóvenes es que no saben cómo definir lo que están viviendo, cómo definir lo que les está pasando. No saben, es una experiencia nueva posiblemente. Y aunque nosotros tengamos ya experiencia de eso, pero para ellos es nueva. Y ayudarles, no darles esa respuesta ya matemática sobre lo que está pasando o lo que ellos están viviendo, o otras cosas te vendrán en el futuro que serán mucho mayores. Sí, pero eso no ayuda al momento y a la gestión del momento actual de lo que están viviendo, ¿no?
Entonces, este aspecto de decir, oye, ¿qué estás generando interiormente en ti? ¿Y cuáles son los sentimientos? ¿Esto te ha producido rabia? ¿Te está produciendo tristeza? ¿Te produce ilusión? ¿Ganas? ¿Te produce alegría o no? A veces cuando alguien, en los primeros noviazgos posiblemente, ¿no? Pero y, chica, es que hay veces, y también con esto hay que estar un poco al tanto, ¿no? Chica o chico, ¿no? Pero ¿y tú de verdad que así tú estás contenta? Pregunta muy sencilla. Bueno, oye, si necesitas, aquí estamos, ¿vale? Y posiblemente queda ahí. Y posiblemente no vaya a hacer uso nunca de la invitación a hablar. Pero ahí quedó la pregunta, ¿vale? Por tanto, en no pocas ocasiones la tarea del acompañamiento y el discernimiento atravesará momentos de mayor o menor complejidad, de más cercanía o de distanciamiento. Todo ello ha de ser respetado y asumido como parte del proceso, sabiendo que se camina juntos, pero que no se puede hacer el camino por el otro, por muy claro que lo veamos. Posiblemente muchos de los que están aquí son padres, madres, ¿no? Y en esto a veces lo vemos muy claro y vemos posiblemente que no, pero ¿cómo hago para estar? Y es verdad que toca un consejo en algún momento, es verdad que también toca sufrir, y eso es cierto, ¿no? Es decir, toca sufrir y toca posiblemente ver que el otro está dando pasos por un camino que no, y que no está, que está sufriendo, que está haciendo sufrir a los otros, pero ¿qué hacemos? Estar, estar, estar y bueno, pues también pedir al Señor, y en esto no nos podemos nunca olvidar y tenerlo como presente, porque el primer acompañante es el Espíritu. Por lo tanto, Él va trabajando interiormente. Bien, por tanto, en esto, en el fondo, la razón del acompañamiento es el discernimiento, que no es otra cosa que tratar de buscar la voluntad de Dios sobre la vida y la historia personal. ¿A qué es llamado y enviado el cristiano? Es la pregunta que subyace. En definitiva, perdón, el discernimiento es un problema de vocación, de llamada y de respuestas permanentes. Por mi reloj, las y 39. Vale, vamos por el punto 3. El acompañamiento y el discernimiento en la pastoral juvenil. He abordado, porque hay muchos aspectos, como ya les decía inicialmente, que son propios del acompañamiento y que son generales, lo único que a la hora de hacerlo concreto en la pastoral juvenil, en los jóvenes, pues tiene el matiz de su historia, sus circunstancias, el momento, el contexto que está, ¿no? Es decir, no vamos a hacer en este día un análisis de la realidad actual, ni de no lo vamos a hacer porque nos llevaría pues ya toda la charla, ¿no? Bien, por tanto, después de considerar la importancia de este acompañamiento, en este punto vamos a adentrarnos en esto de lo específico de la pastoral juvenil, que si bien, les decía, tiene muchos elementos comunes, tiene eso de peculiar y específico del joven hoy. Que también hay cuestiones que el joven hoy está viviendo y que nosotros estamos viviendo. Vamos a poner simplemente el tema de la pandemia. Es un tema que a todos nos afecta, de una u otra forma, pero a todos nos está afectando. También el proceso de cambio de la sociedad en el que estamos inmersos, pero es un cambio de sociedad, no solo un cambio social, es un cambio de sociedad. Yo creo que a todos esto pues, nos está tocando vivir en medio, pero que para ellos no es comparable posiblemente a otro momento. A veces ya los que vamos sumando un par de años, vamos recordando de otros momentos. Y recordamos es que antes no era. Ellos no tienen, muchos de ellos, cuando ya lo empiezan a tener, uno se da cuenta que ya va entrando en años, ¿no? Entonces, cuando ya uno dice, antes era así, dice, ya esto estoy, como cuando yo escuchaba a otros decir y yo me reía porque decían, qué mayor es, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva también a ser conscientes de que vamos sumando, ¿no? Bendito sea. Ese cambio, para ellos, no es comparable a otro momento, sino que este es el suyo.
Y esto implica por parte de los agentes una capacidad de acompañar, no teniendo siempre en la memoria actual el momento pasado, sino ser conscientes del momento presente y acompañar desde él, con lo que tiene de válido y con lo que de válido tiene la experiencia vivida. ¿Vale? Es decir, otra cosa es escuchar en la conversación, acoger la preocupación e iluminar desde la experiencia, ¿no? Yo creo que esto, ese diálogo entre los nietos y los abuelos es muy bonito porque se acoge, se escucha, el nieto se siente escuchado y se sabe escuchado, y el mayor ilumina con su experiencia y el joven, el adolescente, el niño, también escucha. Bueno, eso posiblemente no tendrá un fruto en este momento inmediato, pero con el tiempo yo creo que todos hemos tenido la experiencia, pero esto también les pasó, ¿no? Que recordaron lo que Jesús les había dicho y tantas cosas que les decía, pero en aquel momento pues no lo entendieron, no lo entendieron. El joven, al igual que el adulto, también se ve obligado a afrontar momentos de sufrimiento, de toma de decisiones, de búsqueda, de relaciones personales, y todo ello sin el recorrido, la experiencia de un adulto. Por ello, si al adulto también le es necesario el acompañamiento, ¿cuánto más lo necesitará el joven? Hoy escuchaba en la radio cuando iba en el coche la realidad de muchos jóvenes, es decir, no tengo trabajo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Haciendo cursos, continuamente estoy haciendo cursos para tener un mejor currículum. Pero esto es una preocupación actual del joven, el decir, sigo y veo que voy sumando años y no tengo ni mi primer empleo y sigo estudiando. Pero esto también genera muchas veces una gran frustración, al igual que los que han tenido trabajo durante muchísimo tiempo y ahora lo han perdido y ven que posiblemente no hay un horizonte claro de cuándo se puede recuperar. En determinados ambientes eclesiales, los jóvenes han solicitado que se les acompañe, que se les dedique tiempo y espacio para poder caminar juntos y que los agentes de pastoral estén dispuestos a acompañar desde el respeto, como así nos lo recuerda este documento que les decía, Christus Vivit. Los jóvenes necesitan ser respetados en su libertad, pero también necesitan ser acompañados. Y esto pasa por dedicar tiempo y generar espacios. Y a veces posiblemente puede ser una charla, pero otras veces puede no ser necesariamente una charla. Vamos a caminar y hacemos un pateo. Y nosotros tenemos senderos en nuestras islas, miles y 3000. Después posiblemente hay jóvenes que no quieren ir a los pateos, porque también prefieren estar metidos en otro rollo. Y eso es cierto. Pero bueno, generemos un espacio que vienen 3, bendito sea, vienen 3. Y con estos caminos. Y posiblemente escuchándoles a ellos también, no solo les doy yo la actividad, sino, oye, ¿qué les gustaría hacer? Y posiblemente me saquen de mi comodidad, lo cual me fastidiaría bastante, ¿no? Me fastidiaría bastante, porque posiblemente me quieren que estemos en algún sitio donde a nosotros nos cuesta un poco bastante, ¿no? Un poco bastante estar. Bueno, pues ahí habría que hacer también un discernimiento. Por tanto, considerando esta necesidad, pasamos también a considerar un aspecto importante. En el capítulo 4 del Instrumento Laboris para el Sínodo de los Jóvenes, se recoge el derecho de los jóvenes a ser acompañados. No es un regalo que yo te hago. En mi infinita generosidad te voy a dedicar de mi tiempo para acompañarte. No, es un derecho, nos dice este documento. Por tanto, no es un favor, una tarea más que se puede realizar en consideración a criterios, opciones personales de cada grupo, diócesis, movimiento, realidad eclesial, sino que se recuerda que los jóvenes tienen el derecho a ser acompañados. Pero esta tarea, desde la necesidad y la obligación que implican para la Iglesia, se ha de realizar con convencimiento firme, sabiendo que tiene múltiples formas y que posiblemente yo no puedo hacerlo de todas las formas, ¿vale? En esas formas está el acompañamiento espiritual, el acompañamiento psicológico,
el acompañamiento y el sacramento de la reconciliación, el acompañamiento familiar, educativo y social, el acompañamiento en la lectura de los signos de los tiempos y el acompañamiento en la vida cotidiana y de la comunidad eclesial. El acompañamiento los voy a simplemente a tocar de manera muy rápida. El acompañamiento espiritual, se hacía alusión en este documento que había muchas personas que ven el acompañamiento personal, espiritual, como un lugar privilegiado y en muchos casos único para el discernimiento vocacional. De hecho, es una oportunidad para reconocer, interpretar, elegir desde una perspectiva de fe, escuchando lo que el Espíritu sugiere en la vida cotidiana. ¿Cuándo se da el acompañamiento espiritual? Cuando se da el acompañamiento espiritual. Pero posiblemente también vamos detectando que es necesario otro acompañamiento, y es el acompañamiento psicológico. Creo que somos conscientes, o por lo menos tanto adultos, por todo este tema de la pandemia, pero también muchos jóvenes, que hay muchos jóvenes y adolescentes muy heridos. El tema de la realidad familiar, el tema a veces, todo el tema del bullying, el tema del acoso. El acoso no solo en los institutos, sino en las redes. El acoso en las redes a través de Internet es muy duro. Es muy duro y se está dando y es muy habitual. El acompañamiento, a veces hasta el tema de algunos abusos o todo este tema que es muy amplio. Claro, todas estas heridas, posiblemente si las detectamos o por lo menos vislumbramos algo, claro, ¿cómo acompañamos esto? Tampoco es que yo vaya por ahí al instituto, si estoy por ahí, a todo el mundo le ofrezca una tarjetita de un psicólogo. No, no es lo recomendable tampoco, ¿no? Que sin que me conozcan, eso fue cuando una persona casi sin conocerme me dijo que yo iba a ser cura. Eso fue en tercero de la ESO. Yo lo que hice fue evitar a esa persona durante 3 meses. Y si no me conoces y tú me largas esto, pues a mí particularmente me asustó, ¿no? A veces la propuesta puede ser muy buena, pero oye, cuidado cómo las lanzamos, porque podemos asustar más que ayudar, ¿no? Podemos asustar más que ayudar. Después el Señor hace lo que hace y hoy estoy hablando aquí con ustedes, bendito sea Dios, ¿no? Pero bueno, en estas cuestiones hay que tener como mucha delicadeza, hay que saber ver, ¿no? También es verdad que llega un momento en que hay que hacer un anuncio explícito, o una invitación, o una consideración, y tú no te has planteado esto, pero después ya de un caminito, ¿no? Bien, el acompañamiento del sacramento de la reconciliación. A veces se nos acercan chicos en una convivencia, en un momento, y claro, utilizamos el sacramento de la reconciliación para hablar muchísimas cosas, para hablar muchas cosas. Y se convierte el sacramento de la reconciliación, no solo en los chicos, ¿no? También se puede dar en adultos, ¿no? Se convierte en una orientación a un acompañamiento, claro, ayudar hasta la hora de explicarlo. Es verdad que uno acoge, faltaría más, solo faltaría que no se acoja, ¿no? Pero saber también que a pesar de que se pueda dar, y se da muchas veces, ayudar también o dar la posibilidad de que se genere ese acompañamiento en otro ámbito, en otro espacio, ¿no? Claro, las manos están atadas después, ¿no? Si no se da el paso, triste, no se puede hacer nada, ¿no? Después hay un acompañamiento familiar, educativo y social. Claro, este acompañamiento social siempre me hace como alusión, porque ahora ya nadie llamamos como la atención a un niño que está en la calle, ni se nos ocurre. Aunque sea en un pueblo, ni se nos ocurre. Yo, quita para allá, que después me meto en problemas con, ¿no? Yo, no, él tiene sus padres. Todavía yo cuando jugaba, y decir que salíamos a jugar a la acera o lo que sea, si algún adulto nos tenía que corregir o nos decir algo, claro, ese acompañamiento social también lleva a que no. Yo entiendo que la situación es muy compleja y que yo soy el primero que también digo, delicado el tema, ¿no? Delicado el tema. Pero me hacía alusión preparando todo este tema, el tema de este acompañamiento social,
de este acompañamiento. Pero bueno, una forma de acompañamiento social es decir hola y buenos días por la calle. Es decir, que parece una tontería, pero es que ser amable ya es un gran paso para un acompañamiento social, un acompañamiento en el pueblo, ¿no? El acompañamiento educativo, aquellos que estén en los centros educativos, o un acompañamiento familiar. Generemos espacios, a veces hasta aunque sea jugando a las cartas, al parchís o al dominó, o al uno o a lo que sea, pero generar espacios, porque cuando se generan los espacios se da la posibilidad, se da la posibilidad. El acompañamiento en la lectura de los signos de los tiempos, los jóvenes son interpelados por la realidad social a la cual se asoman y que a menudo suscitan ellos emociones muy fuertes. La lectura requiere un acompañamiento y puede convertirse en un instrumento para identificar los signos de los tiempos que el Espíritu pone a la atención de los jóvenes y de la Iglesia. Dice este documento en el número 128, la cólera de los jóvenes por la corrupción desenfrenada, la creciente desigualdad estructural, el desprecio por la dignidad humana, la violación de los derechos humanos. A veces también hay que, pues bueno, hay que ayudar hasta caer en... podemos ser muy luchadores en defensa de algunos y al final también estar cayendo en ser incoherentes porque optamos por otro tipo de opciones que van en contra hasta de lo que en ocasiones se defiende, ¿no? O se sale a la calle. Pero bueno, es signo también en ocasiones de una madurez que hay que seguir trabajando. La discriminación contra las mujeres y las minorías, la violencia organizada y la injusticia, no parece ser tomada, según este documento, con la debida consideración en las respuestas que las conferencias episcopales recogían de las diócesis. En las comunidades cristianas parece que no hay espacios para discutir estos problemas. En muchas partes del mundo los jóvenes se encuentran en medio de la violencia como actores o como víctimas y son fácilmente manipulados por los adultos. El tema de la manipulación es un tema muy delicado también a día de hoy y muy delicado hasta en las redes sociales, porque estamos continuamente a expensas de la cantidad de me gusta, de la cantidad de corazoncitos o de la cantidad de... Y cuando no mantenemos podemos caer en unas bajonas terribles. ¿Por qué? Porque no somos aceptados, porque no... Y esto no solo a los jóvenes, aunque también, pero también nos puede pasar a los adultos, cuando entramos ya a ver cuántos lo vieron, cuántos no lo vieron. El tema de los números, en ocasiones, que también en la iglesia, en ocasiones lo hemos tenido como muy presente. ¿Cuántos fueron? Es muchas veces la pregunta que realizamos. ¿Cuántos fueron? Bueno, consideremos que vale todo el tema de los números, pero ojo, que a veces preguntamos antes cuántos fueron, que qué hablaron o qué trataron, pero cuántos fueron. Y eso, pues, fuimos 4. Y casi ya, pues mira, pues, ya no te voy ni a hablar de lo que dijimos porque qué mal, ¿no? Bien, y el acompañamiento en la vida cotidiana y de la comunidad eclesial. La comunidad, el otro día hablaba con un chico, dice, estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a la parroquia, además soy catequista, dice, la comunidad me ha acogido muy bien, me ha acogido muy bien, ¿no? Dice, es verdad que a veces pues intentan y se acercan, ¿no? Y dice, pero me ha acogido muy bien, porque tuvo la experiencia también de otros sitios donde no fue así, donde no fue así, ¿no? Y la comunidad acompaña desde la oración, pero también desde la invitación, a veces hasta la invitación a leer una lectura, oye, y si, o por lo menos aprendernos el nombre, que yo para eso soy malísimo, lo reconozco, pero por lo menos aprendernos el nombre, y no niño, niño, porque encima a un joven, si le decimos niño, niño, pues posiblemente pues no le guste demasiado, ¿no? No le guste demasiado. Bien, por tanto, en todo este aspecto de la pastoral juvenil, de esta realidad concreta, qué importante, primero, los que
Podemos acompañar un grupo o a una realidad concreta en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, ser acompañantes acompañados, tener la experiencia. Y aunque hayamos tenido una mala experiencia, que todos la podemos tener, también descubrir la necesidad. Y el primero que nos acompaña es Dios. Por tanto, aunque hayamos tenido a veces una mala experiencia entre nos, pararnos y rezar un rato sobre cómo es mi relación con el Dios que me acompaña. La capacitación es muy importante. Posiblemente alguien tiene muy buena voluntad, pero posiblemente no, pues oye, pues no tienes la capacidad hasta de escucha. Es que, mija, es que yo hablo y es que no tengo freno. O, bueno, pues yo qué sé, pues digo una tontería por matizarlo, ¿no? Pero bueno, este aspecto, la capacitarnos. Y capacitarnos pues pasa también hasta por leer, oye, ¿y cómo van las encuestas sobre qué consideración tienen los jóvenes hoy en política, o sobre la religión, o sobre la ecología, ¿no? Y en mi grupo o en mi ambiente, pues puedo tocar alguno de esos temas. Respetar procesos. Y aquí hay un equilibrio que a veces es un poco inestable, ¿no? Sobre todo a veces cuando acompañamos ya a jóvenes que están en un proceso, hay hasta dónde el respeto del proceso, pero hasta dónde yo dentro de ese proceso tengo que ir exigiendo algo también, porque si no, el proceso es eterno. Y esto parece como que nunca avanzan y, oye, hasta en el tema académico, ¿vale? Yo te respeto, que posiblemente te cuesta, pero oye, ¿cuál crees que está siendo el problema? ¿Cuánto tiempo estás dedicando? ¿Qué es para ti ahora mismo lo importante? Preguntas a veces muy sencillas, pero que nos ayudan también a dar luz, ¿no? Respetar procesos. En no pocas ocasiones, las prisas o la impaciencia por querer hacer partícipe al acompañado de la experiencia o vivencia del acompañante hace que el proceso se vea truncado. Hacen falta curas, ¿no? Ah, sí, venga, hacen falta. Y mi experiencia, claro, faltaría más. Mi experiencia es positiva, de encuentro, de respuesta, de confrontación diaria, sí, es mi vocación, es mi llamada, pero por muy bueno que yo lo vea tengo que ayudar al otro a que si hay una inicial intuición de hay que hacer proceso. Ahora, empujar y no, eso no importa, eso, bueno, ya eso te lo dará la vida, la experiencia. Cuidado, porque a veces acelerando algunos procesos abocamos a la persona primero a no ser libre a la hora de la toma de decisión o de dar una respuesta, pero también lo estamos privando de un tiempo que es de maduración y que es necesario, ¿no? Esto me pasa con los matrimonios o con cualquier responsabilidad que posiblemente se pueda encomendar en una comunidad parroquial, ¿no? Hasta catequista, o posiblemente, oye, es que me urge tener un catequista, pues mira, claro, hay que ver, y esto yo creo que todas estas circunstancias pasan por el discernimiento. Y la diversidad de espacios para el acompañamiento, y aquí es un poco lo volviendo casi al inicio, ¿no? Los espacios para el acompañamiento son muy diversos, y posiblemente un espacio para el acompañamiento, yo como catequista, es mi día y mi hora y mi lugar donde yo primero doy esa sesión de catequesis. Pero ¿cómo acompaño yo? Tampoco ser muy pesados a veces con los WhatsApp, ¿no? Porque si no, al final, por el tema del acompañamiento, terminamos saturando y cansando. Pero espacio de acompañamiento, en mi catequesis, en mi grupo de Cáritas, en mi grupo de liturgia de la parroquia, oye, como párroco, como catequista, como, ¿no? En el espacio de, por ejemplo, el instituto o el colegio, no sé, ¿no? Pero, oye, estar en el espacio del pueblo, pasear por las calles a veces es muy necesario, y saludar, y que nos vean y que te vean, y que hablemos hoy de una cosa un poco más banal, pero mañana posiblemente surge un tema. Y con los chicos, a veces también se da. Oye, que están sentados en la escalera de la plaza todo el día. Oye, pues por lo menos saludarles cuando pasa.
o por lo menos decirle buenas tardes. Puede que alguno te devuelva las buenas tardes, puede que otro ni te responda, o puede, vale, pero tú eres parte del pueblo y ellos también. Bien, y ese carácter vocacional del acompañamiento, entendido también en un sentido amplio, pero el objetivo fundamental, ya se los decía, de la pastoral juvenil es propiciar en el joven el encuentro con Cristo que transforme su vida, que le haga descubrir en Cristo la plenitud de sentido y el sentido de la totalidad de su existencia. Surgirá, por tanto, un proceso de conversión, la búsqueda de una identificación con Él, la santidad de vida. Claro, estamos en otro nivel del tema del acompañamiento. Estamos ya hablando de un carácter vocacional que entendemos por vocación. Ahora terminaba el concurso vocacional y que se hizo en los colegios y en los institutos, y habría que ver los dibujos y cómo se planteó, pues, hombre, pues cómo se plasmaba en un dibujo la idea que tienen de vocación, ¿no? Pero bueno. Bien. Y ya yo me va quedando poco tiempo y quería dejar espacio por si alguna pregunta, alguna cuestión, alguna sugerencia, ¿vale? Queda todo el tema del acompañamiento personal. Como posiblemente no me da tiempo, ¿vale?, de abordarlo, si alguno está interesado, lo que sea, lo puedo pasar y le echan un vistazo, ¿vale? Por resumir, y me parece que podría, les decía, ¿no?, a la luz un poco de Maús y todo este tema, hay un fruto de Evangelii Gaudium, un decálogo del acompañamiento. Se los paso también. Acompañar desde una mirada cercana, hasta de unas actitudes que podemos tener cercanas. Un acompañamiento integral a la persona toda. Busco tu bien, quiero tu bien. Acompañar es acercarse a la persona desde el respeto y la reverencia. Por ser mayor, no me sitúo por encima de ti, que eres joven, aunque tenga más experiencia, pero no me sitúo por encima de ti, ¿vale? Acompañar es acercar a la persona más y más a Dios, ¿vale? Ayudar a caminar, acompañantes acompañados, en esta clave de importante, si nos tomamos también en serio el tema del acompañamiento hasta en nuestra vida. Es importante en la Iglesia, es importante en este momento actual eclesial, es importante en mi vida el acompañamiento. Acompañantes que conozcan los procesos y que respeten los procesos. Acompañantes con sentido comunitario. Esto ayudará, ¿no?, bastante, pero con sentido comunitario, y aquí no entro en ahondar demasiado en esto, pero cuidado con las exclusividades, cuidado con mío, ¿no?, que a veces, y bueno, pues hay siempre posibilidades de... Yo creo que el acompañante tiene que estar continuamente también en revisión y en ese examen continuo de la misión y de la tarea que está realizando. Acompañante con capacidad del corazón. El acompañante debe saber proponer, corregir y ayudar, y respetar que no se le haga caso también. ¿Sí? Y si es muchas veces, pues ya entonces habrá que plantearse hasta qué punto el acompañamiento, depende qué tipo de acompañamiento sea, pues ha de continuar o no ha de continuar, ¿no? Y un acompañamiento que suscite apóstoles para la misión. Bien, yo creo que por cerrar y a dejar paso a alguna pregunta al diálogo, creo que es muy importante el tema del tiempo, el tema de dedicar tiempo con los jóvenes, con los chicos, ¿vale?, que podemos tener cerca. Hay que dedicar tiempo. El tema de la escucha, el no ser directivo, que muchas veces es lo primero que nos sale, tienes que hacer esto o deberías hacer esto, ¿no? El no ser directivo. Si planteamos bien la pregunta y posiblemente, pero también mi intención es ayudar a que descubra y a que descubra su respuesta personal. La gratuidad, es decir, la gratuidad, y aunque nos perdamos tiempo, ¿vale?, o invirtamos tiempo, pero no lo echemos nunca en cara.
¿vale? No lo echemos en cara, porque si no podemos truncar mucho el momento actual o el futuro. No ser posesivos, ser muy discretos, ser muy discretos. Hasta la hora a veces de poner ejemplos de momentos, de situaciones, de un chico que me dijo que... ¿no? Ser muy discretos, hasta segundas intenciones, comentarios que se puedan hacer cuando... ¿no? Ser muy discretos. Y en ese acompañamiento, pues esos ámbitos, ¿no? Hay un acompañamiento general, hay un acompañamiento puntual y se puede dar, se puede ser esporádico o puede ser periódico, ¿no? Pero es la amplitud del acompañamiento que con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, se nos presenta y se nos da, ¿no? Por mi parte, dejo y abro es un tema muy amplio, es un tema muy amplio. Eh, Abro a que si alguno quiere considerar algo, preguntar, pues todo vuestro. Aprovechemos la oportunidad que nos está dando para profundizar, para preguntar, compartir. No tengamos vergüenza, no tengan miedo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, bueno, una cosa que yo quería preguntar porque no la entendí muy bien, dice, cuando preguntamos ¿cómo estás? A la persona, o sea, sé que ahí no entendí bien, o sea, cómo había que acompañarlo. No, a ver, hacía alusión a eso, porque a veces en determinadas situaciones nos damos cuenta que la persona está triste, por ejemplo, ¿no? O no tiene en el día a día posiblemente no tiene la misma vitalidad que tenía, o por ejemplo pienso cuando tenemos relación en un colegio, un instituto, o en el día a día con alguien, y vemos que, oye, puede estar pasando algo. El cómo estás no es solo un cómo estás de pasillo. A veces puedo decir, ¿cómo estás? Bien, en el pasillo, no te voy a decir que estoy, o posiblemente alguien sí, ¿no? Pero habitualmente cuando alguien nos dice en un ambiente un poco abierto así, ¿cómo está? Generalmente decimos que bien, ¿no? Porque no es el lugar para entrar. Es acercarte a la persona y después de observar, posiblemente también tiene que haber un poco de una confianza, preguntar cómo estás. Oye, ¿cómo estás? Te noto un poco triste. Simplemente, ¿no? Oye, te noto un poco triste. ¿Estás bien? Sí, vale. Pero ya sabe que se ha dado algo de cuenta, o que te has dado cuenta. Si es una persona significativa, si es una persona significativa, o tú eres una persona significativa en su vida, ya está. Posiblemente se acercará, o posiblemente, si necesitas algo, aquí estoy. Es un primer paso, ¿no? Es un primer paso. No sé si me explico o no me explico a la pregunta que realizaba. Sí, sí, está bien, lo he entendido bastante, ahora sí. Vale, muchas gracias. Muy bien. Bien, yo voy a aprovechar y si después alguien tiene algo más que decir, sin problema ninguno, les pasaré también este material. Es alguna sugerencia de trabajo, de materiales, por si quieren profundizar, ¿vale? Deja que comparto aquí, ¿vale? Yo he sacado algunos temas pues de la lectura de estos materiales. Este es el primero que les propongo, del encuentro de equipos de pastoral juvenil, la ponencia final, conclusiones y propuestas, ¿vale? Es un documento que lo tengo en PDF. Después está este libro, El acompañamiento, un ministerio de ayuda. Creo que está descatalogado. De todas formas, creo que todavía por aquí en el obispado hay algunos ejemplares. Bien, pues también nos sitúan también con el ver, juzgar y el actuar, pues también nos ayudan
Bueno, pues para tener un material que nos pueda, una lectura que nos pueda ayudar. Este es un artículo, cuaderno de bitácora para acompañar caminante, una guía psicohistórica espiritual. Un artículo del acompañamiento espiritual de Ángel Moreno, de Buenafuente, en Vida Nueva. Y después tenemos otros 3 documentos, el que yo ya he hecho alusión durante este rato. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que es el documento final del sínodo. Hoy un instrumento labori, se trabaja, se elabora, se realiza el sínodo, y fruto del sínodo se sacan las conclusiones del sínodo, que es ese documento. Y después del documento, el Papa, recogiendo todo lo del sínodo, elabora este otro documento que se llama Christus Vivit, Cristo vive. ¿Vale? También estos 2 los consiguen en las librerías diocesanas o en cualquier sitio sin problema. Y después en la página de Acción Católica General hay un material que es Llamados a Acompañar, que también está muy bien, ¿vale? Por ejemplo, este decálogo del acompañamiento según Evangelii Gaudium está sacado de ese material, y bien, también pues muchas cuestiones que están recogidas en ese documento, y este sí lo pueden descargar de la página web sin problema. Yo este mismo PDF se lo puedo pasar a alguno, bien a Juan o bien a Miguel Jesús, y que se los haga llegar, ¿vale? Sin problema ninguno. David, los 2 documentos también suelen estar en la página del Vaticano, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Todo eso los documentos están todos subidos en la página del Vaticano. Es fácil, colocando el título no suele aparecer en la página del Vaticano. Lo de Vida Nueva no sé, no creo, ¿no? Lo de Vida Nueva no, en principio no debería ser tampoco pasado ni publicado, pero bueno, con los documentos del Vaticano, y para empezar, que son bastante, que dan bastante para leer. yo creo que bastante y de sobra. Y bueno, en caso de que se pase algún documento, que en principio, pero bueno, siempre respetemos que no se extienda ni nada por el estilo. No, por eso digo que los 2 documentos del Vaticano, perdón, del instrumento Jesús, la conclusión del sínodo y del Papa, sí están en internet, que son fáciles de acceder. De hecho, en Google, colocando los títulos, nos aparece, generalmente lo primero suele ser la página del Vaticano. Es fácil de acceder y ahí hay bastante que mirar. Y si alguien quiere un poco el tema yo tengo toda lo que hablábamos hoy, está todo en un documento, no tengo problema ninguno en compartirlo, que de los bienes cuanto más, esto también es la comunicación cristiana de bienes, entonces si alguien lo quiere o echarle una lectura, sin problema ninguno. Hay algunas cuestiones que sí que son fruto del momento, algún ejemplo, alguna cosa que siempre uno se emociona y añade sobre la marcha, ¿vale? Ciertamente, como decías, David, que me llamó mucho la atención, que también lo destacabas el Papa, es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Donde hemos de tener infinita paciencia, pero a veces hasta con nosotros mismos, ¿no? Que hemos de tener paciencia a veces hasta con nosotros mismos, quiero decir. Padre, Mari levantó la mano, creo que tiene una pregunta. ¿Alguien tiene conectado un audio? Ah, bueno, ya paró, vale. Sí, Miguel Jesús, efectivamente proceso tiempo con los otros, pero también nosotros a veces tenemos que levantar un poco el pie del acelerador, ¿no? Y a veces porque exigimos a los otros un ritmo que no somos ni conscientes que nosotros tampoco vamos a ese ritmo, y que nuestros procesos interiores y de cambio y de conversión, por eso celebramos todos los años el ciclo litúrgico, para ver si año tras año vamos poco a poco, una piedrecita, ¿no? Que es como muy aceptar los ritmos de uno y del otro, no acostumbrarnos es decir, ¿no? Este equilibrio, a veces aceptar no quiere decir resignarnos a no avanzar, sino a ir dando pasos, ¿no? Mari.
No tiene el micro conectado. Mari, ¿ahora? No, ahora. ¿No? Pues nos quedamos en la duda. Si quieres preguntar. Con la mano levantada. ¿Será una canción de Macaco? Efectivamente. La podemos buscar por YouTube y la vamos escuchando. Sí. Pues no sabemos. No sé. Pues o bien Mario o alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta, comentario, animarnos en este momento final. Buenas, sí, mi nombre es Carla. Me gustó mucho la explicación. Fue muy sencilla, pero a la vez profunda en lo que a veces queda como, no sé, como que a veces no le queda a uno muy claro lo del acompañamiento. Es un poco difícil porque son muchos puntos, ¿cómo se dice? A tomar, ¿no? Entonces hay que ir con mucha calma, con mucha prudencia y de repente hay que empujar un poquito más, pero me gustó mucho y entendí muy, muy, muy bien. So, muchas gracias por su explicación. Muy bien, que sea para bien, que sea para bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo sé que igual estamos todavía dormidos por la vigilia, pero este año fue más temprano por el toque de queda, así que... No tenemos excusa. Claro, no hay excusa. Es una realidad juvenil, la juvenil que posiblemente nos da un poco de temor y temblor. Eso, pero bueno, también posiblemente porque a veces hasta nos exigimos algo que tampoco se nos está pidiendo todo de golpe, sino ir dando pasos, ¿no? A veces pensamos que tenemos que... Vamos dando pasos, ¿no? Yo creo que nos puede asustar porque pensamos en que tenemos que llegar a todos de golpe. No, pero tampoco llegamos a todos los de 50 y de 40 con los que no tenemos relación en el día a día, ¿no? Oye, con los que tengo cerca, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y esto posiblemente hasta, oye, con los catequistas, tiempos de verano, tiempos de acciones concretas, muy sencillas a veces, ¿no? Pero que son muy importantes y marcan. Después ya los chicos también van tomando sus opciones y sus decisiones, ¿no? Pero queda, ¿no? Salió el sembrador a sembrar. Y bueno, pues salgamos a sembrar. Por ejemplo, David, un ejemplo de eso es lo que ustedes hicieron con las caminatas en verano, ¿no? Sí, eso fue, es verdad que eso fue una aventura, porque nos aventuramos a ir por La Gomera, El Hierro, La Palma, aquí en Tenerife. Y bueno, se proponía, vamos a caminar el rector y yo, y oye, si hay alguno por ahí, pues en algunos sitios fueron dos, en otros fue uno, pues siempre también iban los seminaristas que estaban cerca, ¿no? Y fruto de esa experiencia que yo de reconocer que yo no tenía esperanza ninguna, es decir, yo no iba con esperanza ninguna, se generó la posibilidad del Seminario Menor en Familia, que comenzó este año, y que son 5 chicos, ¿no? Los que comenzaron, es decir, aquello de el primero que recibió una bofetada fui yo, porque no teníamos para nada yo no tenía la esperanza de que fruto de ese primer contacto con chicos que tenía, se comenzase ese proceso, ¿no? Y fruto de eso que tuvimos que acelerar el cómo darle forma, porque no lo teníamos estructurado, ¿no? Entonces, se generan los espacios y se confía, o posiblemente en esto fue más la fe del rector que que la del formador, ¿no? Pero se genera crear espacios, ¿no? Y esto después de aquello, de al ir iban llorando y al volver vuelven cantando, ¿no? Pues sí, el Señor yo creo que sigue actuando, está trabajando el corazón de todos, ¿no?
lo que a veces pues, o no se dan las circunstancias o no se quiere. Bueno, pues es como muy incierto, tampoco tenemos que saberlo todo, ¿no? Yo creo que eso también nos da un poco de tranquilidad en todo este proceso. Pues gente, si no nos animamos a contar más, igual es que tenemos ganas ya de irnos a cenar, no lo sé, pero si no nos animamos, pues quizás darte las gracias, David, primero por la labor que estás realizando y en la que nos sigue animando a todos en la pastoral juvenil y vocacional y especialmente por esta charla que nos has dado, por el tiempo que nos has dedicado en la preparación y en su realización y animarnos, como tú nos decías, no a preguntarnos si hemos sido mucho o poco, sino a compartir el contenido con otras personas de nuestra parroquia, como nos animabas también, en el ejemplo que nos ponías. También es una tarea por la que ir empezando, ¿vale? Bien, pues nada, muchísimas gracias a ustedes también. Ánimo porque creo que justo estos espacios son importantes para volver a retomar y seguir profundizando en la importancia de este ministerio que decía. Y nada, rezamos unos por otros, ¿vale? Y buen camino de Pascua. Pues bueno.